Dios los bendiga. Bendiciones a los hermanos, amigos que nos están viendo por el live de Facebook. Es una bendición de estar con ustedes hoy miércoles. Muchas gracias por tenernos creciendo. Hace poquito hicimos un live de TikTok, el primer live de TikTok. Gracias a Dios nos estaban viendo 97 personas, pero entre una persona que quería oración, oramos por ella. Como no sabemos manejar el celular, lo bueno es que la palabra se predica. Mientras sea una persona, por eso estamos aquí, aunque sea una persona que nos vea, le damos gloria a Dios, porque nosotros trabajamos para el reino, queremos que usted sea bendecido. Y en este momento vamos a iniciar el live. Vamos a hablar de la depresión. Mi hermano pastor, hermano Castillo Torres, teólogo, va a hablar de la depresión. Yo lo dejo con él. Al final yo voy a hablar de una predicación pequeña. No se vaya, esté con nosotros. Tenemos 2 cámaras. No importa, perdónanos si no estamos en esta o en aquella, pero escuche por favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Pastor, ¿cómo está, don Jorge? Es un placer para nosotros estar aquí de nuevo allanando el camino. Nuestra misión o lo que nos queremos proyectar a ustedes es hacer pequeños estudios bíblicos para su bendición de diferentes temas bíblicos, valga la redundancia, y hoy hemos decidido hablar sobre la depresión. Muchas veces las personas creen que la depresión no es bíblica, que la depresión es pecado, que es un concepto que tanto el pastor don Jorge como yo hemos escuchado, y mucha gente ha dicho, es que la depresión es pecado, eso va en contra de las leyes de Dios. Pero hoy vamos a hablar por encimita, no es muy profundo, pero sí por lo menos por encimita, para sacar esa duda que muchas veces la gente tiene sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? Voy a dar un ejemplo práctico de la depresión. Usted agarra una plancha y pone una almohada y pone la plancha en esa almohada, encima de la almohada, durante 6 meses. Amados, la deja ahí 6 meses. A los 6 meses usted quita la plancha de encima de la almohadita. Resulta ser que esa plancha va a dejar impregnada en la almohada esa proyección o esa imagen de la plancha por el peso, por la presión que hizo durante 6 meses. Un ejemplo práctico de lo que puede hacer la presión en una persona. Otro ejemplo práctico, amados, es como una olla hirviendo, ¿verdad? Que va poco a poco hasta que, si no está bien cerrada, explota. En la psicología, la depresión se llama melancolía. Una persona melancólica, una persona que está triste, una persona que la tristeza que tiene no es tanto de, mira, me pasó algo y ya. No, amados, es una tristeza del alma, una tristeza fuerte. Y hay un pasaje, amados hermanos, pastor don Jorge, que quiero que usted lo lea y lo analice. Proverbios 17:22 dice que la tristeza seca los huesos. Entonces vea qué interesante lo que dice Salomón, ¿verdad? La tristeza seca los huesos. Voy a hablar de 3 personajes así por encimita que, aunque usted no lo crea, sufrieron depresión. Fue una depresión tan fuerte que le pidieron a Dios morir. Y no solo ellos, en la Biblia hay muchas personas, y el último personaje, el 4.º personaje que voy a hablar, nos va a impactar, que también sufrió depresión igual que usted, igual que yo, como hijos de Dios. El primer personaje, así por encimita, amados, Moisés. Usted lee la biografía de Moisés. Moisés pidió a Dios en algún momento de su trayectoria en el desierto que él quería ya descansar, ya estaba obstinado, estaba cansado de ese pueblo rebelde y pecador, de ver y seguir luchando, que la mano de Dios se movía y aún así el pueblo se rebelaba contra él. Otro ejemplo, Elías. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre
sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. Esa expresión quiere decir que él estaba influenciado por la carne, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, 9 y 10. Y el último personaje, antes del cuarto, que es el más importante, amados hermanos del pastor, es Jonás, que Jonás también entró en un momento de depresión. Usted lee Jonás, se da cuenta que Jonás pidió a Dios: mátame, destrúyeme, porque él no quería ir a predicar a Nínive. Y algo interesante de estos tres personajes, antes de hablar del último personaje, que es más importante que todos, es que los tres pidieron a Dios morir. Entonces entraron en una depresión del alma, en una depresión fuerte, una tristeza por los elementos, tal vez por la falta de fe, tal vez por la falta de recursos o qué sé yo. Típico ejemplo que nos pasa a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos, a ustedes, a mí, como siervos de Dios, al pastor, a cualquier persona les pasa. Que siempre o los recursos, o la enfermedad, o la salud, o los eventos de la vida, o las decisiones, siempre va a haber algo que nos haga entrar en un estado de depresivo. En la psicología, amados, la depresión se le llama melancolía. Una persona melancólica, ¿qué es, amados? Una persona que todo lo ve gris, como decimos en Costa Rica. No lo ve colores, no se levanta contento, no se levanta alegre, no tiene una razón de vivir, no tiene una razón de ser. La vida se le hace pesada, la vida cristiana se hace pesada. Entonces, ¿por qué sucede? Porque simple y sencillamente, amados hermanos, muchas veces se descuida del estudio de la palabra y se descuida de nuestra relación con el Espíritu Santo. Ahí es donde entra la depresión, la melancolía, la tristeza. Hay veces, amados, han habido cristianos que han deseado ser llevados por Dios, como estos personajes, por la depresión. Y el último personaje, amados y pastor, que quiero tocar es Jesucristo. Jesucristo, cuando estaba orando en el Getsemaní, dice la palabra que él, su sudor era como gotas de sangre. Era tanta la presión que tenía, era tanto el dolor, era tanto lo que él estaba sufriendo como ser humano, de lo que le esperaba 7 días después, porque iba a ir a la cruz del Calvario, que él sintió la misma depresión que usted y yo hemos sentido en algún momento de la vida. Jesús la vivió. Otro ejemplo de Jesús fue en la cruz, cuando él dijo: Elí, Elí, sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Una persona depresiva siente a Dios allá, pastor, como allá, como en el otro universo. Una persona que está depresiva, Dios no me oye, Dios no me escucha, ya no siento Dios, viene a la iglesia a oír la predicación del pastor. Eso no es para mí. O muchas veces al pastor le está tirando pedradas, porque eso pasa, pastor. La gente viene depresiva, triste, entonces tienen esa parte de espíritu de persecución. ¿Por qué? Porque está triste, está depresiva. Piensa que son únicos, que están muriendo solos. Exactamente, pastor, usted lo ha dicho. Son personas que todo lo ven gris. Entonces, la Biblia nos enseña que no es pecado, porque hasta el mismo Jesucristo la vivió, la depresión, tanto en el Getsemaní como en la cruz. Y vean qué interesante, que vea lo que dice aquí. Significa, oiga, amados hermanos, literalmente sentirse forzado o presionado por algún evento exterior. La presión de la vida, del trabajo, de las deudas, de esto, de lo otro, de la vida cristiana, pastor, de la vida cristiana, también a veces nos hace sentirnos tristes, solos, que sentimos que Dios nos abandonó. Otro ejemplo, amados, David, si usted lee los salmos, en más de un salmo, David se sintió solo, teniendo a Dios en su vida, teniendo la presencia de Dios en él, porque él era un músico, él adoraba a Dios, pero resulta ser que él venía y se sentía tan triste, tan desanimado, que hay veces se comparó con un gusano. En una parte de los salmos, que en este momento no preciso, amados, bendecimos a los hermanos de Canadá. Estamos en directo bendiciones, hacia amados. Canadá, hacia Montreal. Es una bendición, bendiciones. Síganme, hermano. Bendiciones, amados. Entonces, David
Resulta que él decía en un versículo de un salmo, que no me acuerdo, pastor y hermanos, él decía, gusano soy. Se comparó con un gusano. Veas que él estaba en un momento tan depresivo que él decía, gusano soy. Otro ejemplo, el Salmo 51. Usted lee y analiza el Salmo 51. Él estaba tan arrepentido por haber matado a un ser humano solo por un amor de una mujer, que él deseaba que Dios le arrancara ese pecado. Eso era un momento depresivo espiritualmente que vivió también David. Un día fue predicando en la iglesia, Ajá. aquí en la novela abajo. ¿Sí, doctor? Yo prediqué en esa iglesia una semana antes, una hermana se había ahorcado dentro de la La sangre iglesia. de Cristo. Y el pastor, cuando yo hablé con él, me dijo, yo soy un gusano. Imagínense, Así me lo dijo. Le digo, está también deprimido por todo lo que está pasando. A veces nosotros dejamos que eso avance y eso hay que cortarlo con algo. Estamos viendo. Amados, acuérdense de algo. La depresión no es un pecado. Mucha gente dice, ay, usted está en pecado, hermano, porque está en depresión. No, amados. Vean estos 4 personajes que le hablé por encimita, y le puedo hablar de muchos más en la Biblia que pasaron depresión y eran hombres de Dios, mujeres de Dios. Hasta el mismo Jesucristo, que es el Hijo de Dios, sufrió la depresión. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo y Él cargó en la cruz todas nuestras dolencias hasta la depresión. No es pecado caer en depresión. Pecado, ¿sabe qué es, amado? No pedir ayuda, no buscar un pastor, un líder, un consejero, alguien que lo ayude, que lo motive, que lo aliente a seguir. Eso es pecado. Pero pecado tener depresión, no, amados. Eso es algo humano, eso es una emoción humana, porque el evangelio no es, como digo yo, amado pastor y hermanos, de elefantes rosados. Si a usted le predica un evangelio de que venga Cristo y todo se lo va a solucionar, no es así, amados. Los que realmente hemos vivido el evangelio es pasar por el desierto una, otra y otra vez, para ganar aquella corona que usted y yo queremos y ansiamos, ¿verdad? Como decía Pablo antes de morir, voy a ver si me gané la corona, decía Pablo, voy a ver si la alcancé. ¿Por qué? Porque ni aún Pablo, con todo lo que él hizo, amados hermanos, el pastor no se sentía que él se había ganado esa corona. Y ahí es, amados, donde con mucho amor y cariño le decimos, no crea en un evangelio rosado, porque no existe. Y la depresión existe, es humana. No solamente estos personajes que hablé por encima vivieron la depresión. Puedo hablar de Pablo, Silas, puedo hablar de los 2 apóstoles, y el pastor ahorita va a hablar de otro ejemplo vivo de depresión en la Biblia, muy impactante, amados. Pero le pido, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es, cómo puedo hacer para salir de la depresión? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso es que las personas caen en depresión. ¿Por qué? Porque su vida espiritual baja, su relación con el Espíritu Santo baja, No su relación con la palabra no baja. comunican el problema. Exacto, no Por eso, comunican. lo bueno que en la iglesia sí es, hayan relaciones humanas es hablarse con el otro hermano. Y cuando usted llega a la iglesia, por favor, si nos está viendo, llegue a Busque el pastor, edificar, a fortalecer. Si está deprimido, busque consejo. Busque consejo. Eso no importa, pero no te quedes con ello, no te ahogues en un vaso de agua. Ven. Todo en la vida tiene solución. Dicen que lo único que no tiene solución es la muerte, Pero ya tiene, pero Cristo ya tiene la solución. venció. Amén, ya tiene Cristo solución. la venció. Amén. Y hay solución. ¿Por qué? Porque en Cristo todo se puede. El doctor le dice la última palabra, te vas a morir. Y Cristo le dice, vas a vivir. Hay que recurrir a él. Amén. Digamos. Amados, como para concluir, para que el pastor nos hable de ese ejemplo bíblico, acuérdense que los pastores no son omniscientes,
Ellos no leen la mente, amados. Si usted no comunica cómo se siente, el pastor no va a saber. Porque una de las quejas más grandes del pueblo es: mi pastor no me escuchó, mi pastor no me oyó. Pero como dijo el pastor ahora, es cierto, hablen. El pastor está ahí, pero él no sabe cómo está usted, cómo viene. Pero si usted no le comunica, el pastor no puede venir: Marlito está pensando esto, se siente mal, porque el pastor está en muchas cosas. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos y la gente se va de la iglesia, pastor y hermanos, porque dicen: el pastor no me chineó, el pastor no me habló, yo estaba triste, estaba depresivo, estaba así, pero la culpa es del pastor. Pero usted le habló al pastor, usted se le acercó. Pasa eso, amados. Entonces, amados, acuérdense, el Espíritu Santo es el que va a ayudarlo a usted. Si usted estudia los casos de personas depresivas, principalmente creyentes, ¿verdad?, se dará cuenta que fue porque descuidaron su relación con el Espíritu Santo y con la palabra y con Dios. Exacto, dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Amén. Pero realmente la gente malinterpreta las cosas. Vivimos más en la carne que en el Espíritu. Y le dedicamos más tiempo a esta chuleta: cómo se peina, qué guapo anda, cómo me baño, qué cremita ocupo. Y nos cuidamos en esta tierra, pero no nos cuidamos para lo eterno, para lo celestial, para lo maravilloso, para lo más importante. Sí, lo pasó así. En Lucas 24, versículo 17, dice así: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Miren, quiero hablarte de dos discípulos que iban camino a Maús. Maús estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos a 11 kilómetros. Y Jesús se acercó a ellos mientras iban hablando, platicando. Hay que cuidarse de qué es lo que yo hablo. Las palabras nos llevan al cielo o al infierno. Yo soy predicador. Cuando predico, soy arma de doble filo. O lo llevo al cielo o lo condeno. ¿Cómo lo condeno? Sí, porque esta palabra te va a aparecer después en el juicio venidero. Bueno, ya eso va. Pero quiero aconsejarte. Ellos iban platicando, hablando, y tenían razón. Tú tienes razón de hablar. Tú tienes razón a veces de quejarse. No te quejes, te aconsejo. En Dios no vale la queja. El salmista decía: mi queja expondré delante de Jehová. Si Dios te permite que se queje, pero orando, no murmurando, hablando con otros, eso es pecado. La murmuración es pecado. La queja nos lleva a murmurar. Dos pecados juntos: queja y murmurar. Por ejemplo, ahora que aparece el programa Quéjese aquí. No te quejes. Cuando tú te quejas, estás diciéndole a Dios: Dios, no estoy de acuerdo con lo que estoy pasando. No acepto la voluntad de Dios. Ahora es cierto, a veces el enemigo está desbaratándonos a nosotros, como Job. Job decía: de nuevo vine al mundo, no me voy, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job pensaba que era Dios, y no era Dios, era el diablo. Capítulo 1. El diablo lo pidió y comenzó a hacerle la vida imposible. Hay momentos que la tristeza nos invade, por alguno X motivo. No le digo por pecado, como lo afirmó el hermano, y yo lo afirmo: no es por pecado.
porque entramos en un área espiritual. Digamos, como Jesús fue llevado al desierto 40 días y 40 noches por el Espíritu. No fue que a él le dio la gana, no fue que él quiso, no, él entró en la prueba. Así entramos nosotros, como Jesús, como nos citó el hermano en el huerto de Getsemaní. Él estaba orando para lo que iba. Imagínense, venían grandes cosas, su sudor se le hizo como gotas de sangre, porque era tal el asunto interno, somos humanos. Jesús experimentó lo humano, no importa. Ahora, queremos decirte que no es malo, pero sí no te quedes en ese estado. Los discípulos venían caminando, tenía razón, Jesús acababa de morir. 3 días tenía, estaba fresquitito. Ellos estaban decepcionados. Vea lo que decía, 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora además todo esto, hoy es ya 3er día que esto ha acontecido. O sea, redimir es que otro pague el precio. Ellos pensaban en otra manera diferente, jamás se imaginaban la cruz del Calvario. No tenían ni idea. Ni idea tenían. Porque a veces nosotros caminamos en esta tierra, somos cristianos y no tenemos ni idea de lo bueno que es Dios, de lo maravilloso, de lo grande que es su amor. Imagínense, su amor es eterno por los siglos de los siglos, nunca se acaba. Y usted piensa que Dios ya lo abandonó, porque no tiene idea de cómo es su amor. Dios te ama con amor eterno. Lo dice la Biblia y lo digo yo. Ahora, quiero decirte que ellos estaban decepcionados porque dice, esperaban. A veces nosotros esperamos otras cosas, pero Dios da otras cosas. Nosotros debemos de caminar en el Espíritu, no en la carne. La carne quiere otras cosas, quiere playita, quiere comida, deseos de la carne. Oiga, y todo lo que es de la carne es temporal. Todo lo que es del Espíritu es eterno. La gente en la iglesia viene al culto, se sienta en la silla y todo el mundo quiere cosas de la carne. No les gustan las cosas del Espíritu. Uno dice, vamos a orar y ya están arrugando la cara. Uno dice, vamos a alabar a Dios y la gente dice, levanto mis manos con las manos abajo. Entonces, ¿para qué lo canta? Oye, yo lo he visto, lo predico y al rato me da hasta cólera de ver a gente que lo que dice no lo expresa. Y a Dios hay que decirle, pero expresarlo. Dice que nosotros debemos de actuar, movernos. A Dios le gusta la gente de movimiento, no de la gente que oye y no hace nada. O sea, hay 2 maneras de vivir, como sabios o como necios. El necio es aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que oye y no hace. Ese se llama necio. Le repito la palabra, necio. Le repito la palabra, tonto o fatuo. No le gusta, pero en realidad eso dice la Biblia. Ahora, dice que debemos de ser diligentes y no negligentes. El diligente que es aquel que oye y practica, que oye la palabra y la hace. Por eso dice que el hombre sabio su casa construyó. Los niños se lo saben, pero los viejos no. La gente vieja en la iglesia piensa que es canción de niña, no, es palabra de Dios. Está en Mateo capítulo 7, versículo 23 al 25. Léalo.
Debemos de caminar como sabios, edificar nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena. El que edificó sobre la arena es aquel que oye, pero no hace. Por eso dice, hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, me metió ese pedacito. Pero le quiero decir que estos discípulos estaban decepcionados y Jesús viene y les dice en el versículo 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Yo se lo digo a usted, a veces caminamos en Cristo y somos insensatos o tontos, porque no hacemos los que nos predica el pastor. Imagínense que un predicador se esfuerza por hacer estudio, por predicar, por decir, y la gente le entra por aquí y le sale por aquí. Pero Dios es bueno, que vayan al cielo. Y yo digo que vayan al cielo, porque realmente hay que entenderlo. Hay gente que camina muy terrenalmente, camina como el mundo. Y la Biblia dice que el mundo va de mal en peor. Va de mal en peor. Y el mundo solo busca los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos. El mundo. Pero la iglesia anda parecido. Los hermanos les interesa más el trabajo que la iglesia. Les interesa más los bienes materiales que alabar a Dios, que glorificar a Dios. Es más, líderes van por obligación porque el pastor lo regaña. Pero si el pastor no regañara, ni fueran al culto, estuvieran en la playa, se van viernes, al todo incluido, viernes, sábado y domingo. ¿Qué me importa lo demás? Solo quieren a Dios como todo el religioso, como un bombero, cuando las cosas están mal. No, viva apegado a la palabra y todo va a caminar bien, porque en Cristo todo va bien. Te podrá venir un tiempo oscuro, pero Dios te sacará de la prueba. Dios será tu ayudador, Él será tu formador. Voy para terminar. Amigo, hermano que me ven, me escucha. El propósito de nosotros es edificar, fortalecer, que no tengas temor, que no tengas miedo, que no tengas, como dice, ¿por qué estáis tristes? Y aquí en Allanando el Camino, lo que queremos es quitarte las piedras que pone el enemigo en la vida del hombre. La tristeza es algo depresivo, que empieza en depresivo, pero puede terminar en muerte. Puede terminar en algo peor si tú no lo comunicas. Habla, despeja. Muchos a veces se quedan callados. Generalmente los cristianos se conocen por boca cerrada, no dicen nada. No, hermano, yo prefiero que usted me diga todas sus palabras, me diga todo lo que siente, que no que se quede callado. A veces uno predica y uno dice, ¿y cuántos dicen amén? Y nadie dice amén. ¿Y cuántos alaban a Dios? Nadie. Algo que aprendí en los panameños es que yo veía que todos alzaban las manos y le dije al pastor, qué bonita su iglesia, todo el mundo alza las manos, alabar a Dios. A mí que me cuesta tanto ver los hermanos que hacen las manos. El alzar las manos es señal de libertad. ¿Sabe por qué la alzaban? Porque el aire acondicionado estaba de frente y había un calorón tremendo.
O sea, no era pura la alabanza, era para que entrara el aire frío. Pero gloria a Dios. Ahora, queremos bendecirte, queremos terminar, ya nos pasamos media hora. Queremos orar por ti. Permítenos orar por ti. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por estas personas que nos están viendo, nos verán después, verán el live. En el nombre de Jesús, quita toda depresión, Cada familia, cada hogar, quita toda tristeza, quita toda angustia. Ahora mismo fluye, Dios, en su casa, en el hogar, en la familia. Quita la obra del enemigo, Espíritu Santo. Libéralo, Dios. Sácalo a luz. Tú eres el que alumbra nuestras tinieblas. Dale gozo, paz, alegría, que alcance la bendición y ayuda a mi hermano en el problema. Sácalo a libertad. Tú libertas al cautivo. Tú nos sacas del pozo de la desesperación. Pone nuestro pie sobre peña. En el nombre de Jesús nos bendecimos. Te bendecimos, hermano. Gracias, muchas gracias y esperamos el próximo miércoles. Bendiciones a todos y finalizamos. Finalizamos aquí.